¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mauricio López y bienvenido a esta demostración en Patreon, donde vamos a trabajar paso a paso la siguiente escena, que es una fotografía de aquí, de Ciudad de México. Es el Teatro del Pueblo, un edificio bastante colonial y significativo del centro de la Ciudad de México, donde tenemos una perspectiva a dos puntos de fuga. Sin embargo, vemos que el volumen principal está completamente fugado hacia el punto de fuga del lado derecho. Bien. También podemos ver que tenemos tres formas que sobresalen en la escena. Ajá. Tenemos la primera forma que viene en el color morado, que pues básicamente es la fachada del teatro, donde sobresalen esos arcos con su sombra proyectada. Entonces es un elemento importante en la escena. Después tenemos en color rojo esta zona donde tenemos toda la actividad, ¿no? O sea, tenemos la parte donde están algunos comercios y donde vemos que hay un flujo de gente que sobresale en la escena, ¿no? Entonces, es importante esta forma porque pues en sí vamos a tratar de interpretar todo ese movimiento. Ajá. Y por último tenemos en color verde pues la parte que está proyectada hacia el punto de fuga derecho, ¿no? O sea, tenemos este andén, ajá, donde pues vemos que tenemos un transporte público al fondo y un par de personas que cruzan la calle. Muy bien, vamos a comenzar. Estoy pintando sobre un papel Arches de 300 gramos. Lo tengo sobre una tabla. Esta tabla está inclinada. Tengo un objeto que la levanta como unos 15 centímetros. Esto es muy importante para que la gravedad juegue a nuestro favor. Estoy usando un pincel de pelo de ardilla del número 6. Es bastante grueso y retiene muy bien el agua. Esto me ayuda mucho para extender la gota y normalmente lo uso cuando trabajo los fondos. ¿Sí? Pues como retiene bastante el agua, distribuye bien el color. Y estoy usando unas acuarelas de la marca Daniel Smith en tubo. Solo que pues para hacerlo más práctico las deposité en un pastillero y el pastillero se secó y ahora pues las ocupo como pastillas. Recomiendo mucho esa marca, Daniel Smith. Tiene colores muy interesantes, mucha variedad y la saturación de sus pigmentos es bastante buena. Dicho esto, continuamos trabajando con el fondo. Estamos pintando el área del cielo. Estoy aplicando una ligera capa de agua húmedo sobre seco y inmediatamente estoy aplicando un azul ultramar. ¿Sí? Continuamos arrastrando la gota y ahora pasamos del cielo a colores cálidos en la fachada. Estoy usando un amarillo medio mezclado con un poco de rojo y un deep scarlet. Esto me está dando tonos un poco más naranjas que voy a ir distribuyendo en la fachada. Y muy importante, conforme voy a ir pintando el fondo, la intensidad va a bajar. Esto quiere decir que voy a ir agregando más agua conforme vaya pintando la parte más lejana de la escena. Esto nos va a ayudar a darle profundidad a la pintura. Debes tener en cuenta que cuando el papel se seque en esta primera capa, los colores van a bajar ligeramente. Entonces es muy importante ser generosos con la cantidad de color que agregamos para encontrar una saturación idónea. Continuamos arrastrando la gota, sin embargo aquí en este punto empezamos a mezclar diferentes colores. Pasamos de colores naranjas, amarillos, y ahora estamos agregando unos colores cafés, morados, para que contraste. Esta variación de tonos en la fachada nos va a dar más realismo. Pero no olviden lo que les comenté antes. Cuando estamos pintando las partes más lejanas de la escena, usamos más agua, ajá, para que el tono baje y se vea más tenue. Y en la parte que está más próxima en la escena, por ejemplo los arcos, usamos colores más saturados.
No solo se trata de ir agregando color, también hay que saber dónde quitarlo para generar luz. Estoy usando el pincel en seco en algunos puntos para ir quitando el color y así generar algunas luces. Comienzo a preparar algunos tonos cafés con algunos rojos, verdes y un azul. Esto para ir pintando la parte más próxima de la escena, que es la parte de los arcos. Entonces estoy agregando estos tonos, pero también es muy importante que si pues me llego a pasar de la saturación, pues no pasa nada. Simplemente agrego un poco más de agua y este tono baja. También, si noto que mi papel se está secando en algunas áreas, con el aspersor de agua es suficiente para humedecerlo y para que el color se siga integrando. No hay que tenerle miedo a que el papel se seque. Esto es algo muy normal. Entonces, hay que aprender a cómo solucionar estos errores en el camino. Continuamos arrastrando la gota a la parte inferior del papel. Ya estamos por concluir. No hay que olvidarnos de agregar algunos tonos fríos en la parte de los arcos. Esto nos va a funcionar como pues el reflejo que tiene en el cristal, ¿no? Ya una vez pintando esos azules, continuamos arrastrando la gota hasta el piso. Cuando trabajamos el fondo hay que dejar claro la profundidad y aquí se aprecia, ¿no? Tenemos la parte más lejana donde tenemos tonos bastante tenues, que son tonos como cafés, y luego tenemos la parte más próxima a nosotros, que es donde están los arcos, donde usamos colores más saturados en tonos naranjas, morados, rojos, y eso nos da la sensación de profundidad. Una vez que el papel se terminó, después de trabajar el fondo, observamos que efectivamente los tonos sí bajaron, pero aún no se aprecia la profundidad. Bien, ahora vamos con la segunda capa y en esta segunda capa se trata de definir formas. Bien, iniciamos por ejemplo en cuanto a definir el tema de los arcos, que es como un punto protagónico en la escena. Empezamos a agregar tonos fríos como morados. Estoy mezclando un poco de rojo con azul para crear estos morados e ir pintando lo que es la sombra. Ajá, esta sombra es muy importante, pues le va a dar la profundidad a estos arcos. Estoy trabajando esta mancha húmedo sobre seco, pero una vez trazada la mancha, con el pincel solo con agua, estoy difuminando algunas orillas. Esto para que pues controlar mejor la saturación de esa área.
También, una vez que pues terminé de pintar como la primera base de color, estoy agregando un color más intenso, si ven es un morado un poco más intenso, para todavía enmarcar esa profundidad. Pero aquí el papel sigue húmedo, bien, entonces si el papel, en tu caso, si el papel se secó, no pasa nada si agregas más agua con el pincel. Ajá. Aquí el papel sigue húmedo, entonces me está dando oportunidad de seguir trabajando la mancha. Bien, una vez que terminamos con este color saturado en los arcos, los dejamos descansar para seguir detallando en otra capa. Bien, este es buen consejo ya que es muy difícil que en una sola mancha logres terminar un área en específico. Mejor trabajas unas partes, dejas descansar y vuelves a detallar más adelante. Bien, ahora continuamos trabajando con la parte de abajo. Vamos a iniciar con un color, pues un color morado, entre morado, rojo. Estoy usando estos tonos para crear un fondo en esta forma donde tenemos todo el movimiento, ajá, que son algunos locales comerciales y donde tenemos ahí. Una vez que terminamos con este primer tono rojizo de fondo, vamos a agregar un tono más oscuro, o sea, vamos a agregar un poco más de verde y azul para que se haga un café un poco más oscuro. Igual, dejar algunas manchas y se interprete como información. Bien, estas manchas se van a extender, entonces se van a difuminar y pues va a transmitir información. ¿Ok? También vamos a ir agregando eh, colores un poco más vivos. Esto para ir pintando el tema de las personas. Bien, para ir pintando los torsos de las personas. E igual, es importante que el papel esté húmedo para que estas manchas se extiendan, se difuminen y pues las personas queden como como una interpretación, ¿sí? Y no quede literal definido cada persona. Para lograr transmitir un efecto de movimiento, de actividad en la escena, es importante jugar con diferentes tonos. Ajá. Aquí lo que estoy haciendo es agregar, por ejemplo, estoy agregando azules, estoy agregando tonos verdes, estoy agregando tonos rojos más saturados, ¿sí? De tal manera que estoy como, eh, pues, interpretando alguna información. Puede ser alguna persona, algún producto, alguna sombra, etcétera, ¿sí? O sea, es importante jugar con estos tonos, pero no hay que perder de vista también la perspectiva que tiene la mancha. Bien, si vemos, es una forma que tiene una fuga también. Entonces, es importante respetarla y marcarla.
Bien, vamos a dejar que se seque esta mancha y vamos a continuar ahora con algunos detalles que tenemos en la parte superior, que son algunas molduras que sobresalen, como en tonos más cálidos, en tonos cafés, grises. Entonces vamos a ir pintando esta parte. Para estos tonos estoy usando un poco de rojo mezclado con verde para que me dé unos tonos cafés oscuros. Y estoy aplicando la pintura húmedo sobre seco. Bien, una vez que termino con este color, inmediatamente empiezo a agregar estos tonos oscuros. ¿Por qué? Porque quiero que se integre. Ajá, quiero que quede una mancha integrada. Entonces, el color café de la moldura está fresco, o sea, sigue húmedo. Entonces, si yo le agrego este tono oscuro, pues se va a integrar. Ajá, se va a fusionar. Entonces me va a quedar una mancha integrada y un poco difusa. Bien, qué es lo que deseo. Hay que aprender a cómo interpretar los detalles de una escena, ¿no? Hay detalles que son muy importantes y relevantes. Hay otros detalles que, pues, hay que simplificarlos lo más que se pueda. Bien, en este caso, como ya les había dicho, el tema de los arcos, pues parece que es un tema o un protagonista claro, ¿no? En la escena. Entonces, todos los detalles que lleguemos a encontrar los vamos a simplificar, bien, de tal manera que sobresalgan los arcos. Continuando con la fachada, ahora vamos a definir las columnas que tenemos aquí en los arcos. Bien, para esto igual agregué un tono un café más oscuro. Bien, pero antes de agregar el color, aquí humedecí primero el área de la columna. Ajá. ¿Por qué? Porque pues la forma de la columna es cilíndrica, entonces necesitamos que sea una sombra pues como un cilindro. Y si marcamos y si pintamos la escena húmedo sobre seco, va a quedar muy marcada esa sombra. Entonces buscamos que quede difusa en una parte. Es por eso que humedecí primero con agua limpia y ya después agregué el café. ¿Sí? Esto me dio mejor control sobre la mancha y se logra este efecto de sombra en un cilindro. Volvemos a dejar los arcos ahí. No está todavía definido ni terminado, pero volvemos a, bueno, los volvemos a tocar en otra capa. Bien. Ahora lo que hacemos es que vamos a marcar la sombra que se proyecta debajo de esa cubierta que tenemos en los locales, en la parte del comercio. Bien, estoy agregando un morado un poco más oscuro, pero ojo con esto, no al decir oscuro significa que es negro, no, significa que es un tono más oscuro. Ajá, que si bien es un morado bastante fuerte, pues también la cantidad de agua es significativa y eso nos va a dar como resultado pues un color sí fuerte, pero que no se va a marcar en nuestra cena. Bien, entonces estoy definiendo algunas áreas de esta cubierta
marcando algunos puntos oscuros, ¿bien? O sea, no se trata de pintar completamente todo oscuro, sino dejar algunas luces, ¿no? Dejamos algunas luces que se interprete otra vez como información, ¿bien? Aquí estoy trabajando la escena, bueno, estoy trabajando esta mancha, húmedo sobre seco, y voy arrastrando la gota, ajá. Si notan, inicio en la parte superior y voy bajando esa gota, ¿ok? Y aquí se aplica lo que habíamos hablado al inicio. Conforme yo voy pintando la parte más lejana, voy agregando un poco más de agua a mi mezcla para que este tono vaya bajando, ¿sí? Y así igual me siga dando este efecto de profundidad. Sigo usando aquí un pincel de pelo de ardilla, pero ya no es el grueso que estaba usando al inicio. Ese es un tamaño un poco mediano, ¿sí? E igual, me gusta este tipo de pincel porque retiene muy bien el agua y te da bastante tiempo para jugar con la gota. Bien. Comenzamos a definir también esta sombra proyectada en la parte de la entrada del teatro, pero aquí vamos a usar un diferente temperatura en las sombras, ¿ok? Al inicio vamos a usar una sombra un poco más cálida, estamos usando naranjas, cafés, ¿sí? Y conforme va bajando, vamos a ir enfriando esta sombra, ajá. Vamos a empezar a agregar tonos morados y azules. Esto enriquece mucho la escena, ajá, que la temperatura varíe, ¿sí? Que no sea la misma en la sombra. Continuamos ahora con algunas sombras que se proyectan de diferentes molduras. Bien, hay que tener en cuenta que no estamos pintando líneas, ajá, estamos pintando la sombra que se proyecta de algunas molduras, ¿sí? Ya sean horizontales y verticales. Entonces, tengan cuidado con estos detalles porque a veces lo confunden y piensan que estamos pintando líneas nada más, o sea, delineando. Y no es así, estamos definiendo algunas sombras, ¿ok?
Bien, una vez terminadas las sombras de algunos volúmenes, pues ya empieza a cobrar más forma, ¿no? La perspectiva. Bien, terminando esa parte, ahora nos vamos a definir un poco el tema de las personas. Vamos a agregar con un color rojo más saturado algunas manchas en los torsos de algunas personas, ¿sí? O sea, vamos a seguir con este juego de variar los colores en el tema de las personas para generar movimiento y cantidad, ¿no? Entonces estamos colocando este tema, estos colores vivos en algunos torsos. Junto a estas manchas saturadas estamos también agregando ya el tema de las piernas, ¿sí? Con un color más oscuro, o sea, un morado puede ser. También el tema del morado lo estamos usando bastante en esta escena. Eh, Normalmente lo hago con un rojo mezclado con un verde, nos da un café, y a ese café le agrego un poco de azul y me da un morado bastante interesante, ¿sí? Y este color es el que estoy empleando para ir definiendo el tema de las piernas. El tema de las piernas, bueno, lo voy a hablar un poco, lo voy a hablar rápido. Simplemente el truco es que una pierna sea más corta que la otra para dar este efecto de movimiento. Bien, en otra, más adelante en otra demostración, haré todo un apartado sobre cómo definir el tema de las personas. Bien. Igual, el tema de la fuga nos persigue en todo momento. Entonces aquí también, conforme vamos pintando las personas más pequeñas, va teniendo pues menos tamaño de las piernas y también menos definición, ajá, menos detalle. Las personas que están más al frente de la escena, pues van a tener más detalle. Bien. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, las personas que están más al fondo, o sea, que ya no se percibe como el cuerpo completo, lo simplificamos con algunas manchas saturadas, algunas manchas rojas, algunas manchas azules, como unas manchas verticales, pueden quedar como unas líneas verticales cortas que se interprete como esa información. Bien. Continuamos detallando esta parte del comercio, del piso. Estamos pintando eh, los barrotes que delimitan el área peatonal. Dejamos descansar este tema del andén y ahora nos abocamos a un camión o bueno, un transporte público que está en el andén. Y también vemos que se intercepta con algunas personas, ¿no? Con una familia. Entonces es igual. Esta mancha la tratamos de hacer continua. Ajá. O sea, iniciamos con unos tonos rojos, que es el color del transporte, y después cambiamos ya los tonos a algunos azules, algunos amarillos, para que sean los torsos de las personas. Bien. O sea, la idea es que este tipo de manchas aisladas también se trabajen en una sola. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una integración de colores y pues, la información se simplifique. Bien, de lo que se trata es de eh, organizar en pequeños grupos la información. Bien, estamos dando aquí los detalles que van más al fondo. Estamos colocando unas sombras proyectadas de algunos edificios, pero esta sombra, si notan, es bastante tenue. Ajá, puede ser un gris o un azul, pero muy tenue. Bien, simplemente para que resalte más la luz. Bien.
regresamos a detallar esta parte protagonista que son los arcos, estamos aquí agregando un poco más de profundidad a algunas áreas, ¿sí? Estas molduras que tenemos debajo de los arcos, vemos como que tienen una cierta profundidad, entonces es lo que estamos marcando, ¿bien? Pero otra vez, aquí como pues son detalles secundarios, no queremos que queden tan específicos, tan formados. Entonces lo que estoy haciendo es que primero humedezco un poco con el pincel, pero humedezco poco, leve. Entonces ya que está húmedo agrego tonos cafés, tonos cálidos para que le dé este efecto de información. Bien. Si bien en esta última capa que son detalles, vamos a marcar aquellos tonos muy oscuros que se proyectan en la escena, ¿no? Pueden ser algunas sombras, ¿sí? Sombras que se proyectan de algunas molduras, ya sea en vertical, en horizontal, pero en este punto, que son los detalles, pues ya también se interpreta a decisión de cada quien. Bien, a mí en lo personal, pues me gusta marcar sí detalles que son relevantes, o sea, sombras, ¿no? Que son relevantes. ¿Y por qué? Porque esto ayuda a que haya un contraste en la escena. Ujú. Al tener más este juego de sombras, generas más contraste y la, la composición se ve atractiva, ajá, transmite algo. Entonces, este punto, nos vamos a abocar a esto. Estamos marcando las sombras proyectadas de todos los elementos.
Bien, así es como terminamos esta primera escena. Si acaso agregué un poco más de líneas, a mí me gusta que en la última capa, o sea, como últimas líneas, me gusta reflejar un poco más de suciedad, sí, o sea, imperfecciones. Pues algunas líneas que no tienen que ver ahí, pero las agrego como para darle pues este efecto de pues que está vivo, ¿no? Que es un edificio que está antiguo, que pues la ciudad también pues tiene bastante movimiento, entonces por eso agrego estos últimos detalles, ¿no? Saturados. Eh, Voy a compartirles también una foto de cómo quedó. Y estoy muy agradecido contigo por tu apoyo y por haber visto esta demostración aquí en Patreon. Habrá nuevas demostraciones cada semana. Gracias y igual por tu paciencia. Si notaste estaba un poco nervioso en cuanto al audio. Es la primera vez que hago esto, pero es un ejercicio bastante interesante. Y pues nada, muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto.